Doctor Giraldo, muchísimas gracias. Bien, ahora vamos a dar paso al primer panel de discusión sobre la prestación como eje fundamental para el cambio en el sistema de salud. Invito por favor a nuestros panelistas, la doctora Amelia Rey, asesora del despacho de la Secretaría Distrital de Salud, por favor, nos acompaña si es tan amable. El doctor Juan Carlos Giraldo Valencia, presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales. El doctor Pierre Simon, presidente de la Asociación Francesa de Telemedicina ANTEL. El doctor Santiago Acevedo Ochoa, General Manager Criogas. Al doctor José Fernando Cardona Uribe, presidente de la nueva EPS. Y a nuestro moderador de este segmento, doctor Ramón Abel Castaño Yepes. Los invito, por favor, nos acompañen en el escenario. Sí, señor, ya mismo. Ah, bien. ¿Necesita conexión de computador para una diapositiva? Tiene que estar allá en la base. ¿Tiene que? Hola. Ok. Gracias. Bueno, muy buenos días. A los asistentes que han estado aquí toda la mañana, muchas gracias por el interés en el tema. Creo que en este panel se han planteado unos argumentos muy interesantes que nos hacen pensar quizás un poquito diferente a lo que veíamos ayer. Me da la impresión, en mi posición de libre pensador y opinador, de que el mensaje ayer era mucho más como necesitamos más dinero, más recursos, más plata, y por ahí mencionaban parcialmente el tema de prestación. Hoy creo que ha quedado un mensaje muy claro. Buena parte de la solución está en la prestación. Yo siempre lo he dicho repetidamente, muchos me lo han oído, los problemas de salud hay que empezarlos a resolver desde la prestación, y desde la prestación quizás un rol muy importante el de los médicos. Voy a presentar un marco de referencia para saber cómo vamos a hacer la discusión, y es el siguiente. Ya lo presentaba Jorge Tamayo de alguna manera, en el sentido de que en el modelo de pago por servicio o pago por evento, los prestadores están enfrascados en producir más y más y más servicios, pero eso lleva entonces a una gran inducción de la demanda, a una necesidad de controlar ese gasto, y el pagador entonces se tiene que meter hasta la cocina del prestador a controlar en qué se gasta cada cosita y a glosar, y eso genera unos costos de transacción muy grandes. Y la tendencia que estamos viendo justamente con estos casos de hoy es a que el prestador aborde el ciclo de atención de manera cada vez más integral, y en esa misma medida el pagador se va limitando a su función de gestión del riesgo primario, del riesgo epidemiológico que mencionaba Juan Gabriel. Y este es como el listado de los temas recurrentes en todas las presentaciones. Primero, para lograr ese avance tenemos que generar una integración del ciclo de atención, y esto, como buena noticia, parte de victoria para el ministro en su presentación de ayer. Estamos haciendo la tarea en dos de los puntos que él mencionaba. El punto 7, que es la importancia de los modelos de atención y las soluciones que salen desde abajo hacia arriba. Esto es una prueba de que sí está pasando eso. Y en el punto 9, la convergencia de los actores en el alto nivel. Creo que la presentación de Juan Carlos nos da una clarísima idea de que estamos pensando en lo mismo. Generar valor es un punto de convergencia indiscutible. Segundo, pues también la fragmentación
Estamos pasando de la fragmentación del modelo del pago por evento a la integración de estos modelos del ciclo completo de atención, porque es de la única manera que se genera valor para un paciente. De la misma manera, concomitantemente está cambiando el mecanismo de pago. Tenemos que pasar de un pago por servicio a un pago por resultados, a un pago por ciclo de atención, y eso implica transferirle el riesgo al prestador, pero con acompañamiento de la EPS, porque bien lo decía Jorge Tamayo, la EPS no desaparece, cambia su rol. Todos lo repitieron una y otra vez, datos, datos y datos, pero no los datos perfectos, como decía Juan Carlos, sino las decisiones excelentes con esos datos. Entonces creo que ahí hay un reto importante, porque a veces los datos no tienen la calidad que uno quisiera. Un énfasis claro en resultados de salud, entrega de valor, como bien lo señalaba Juan Carlos, y si los problemas de salud hay que empezarlos a resolver desde la prestación, quizás el rol fundamental en la prestación es el rol de los médicos, y esto es un punto importantísimo que lo mencionaron todos los presentadores y que me da mucha satisfacción, porque creo que estamos empezando por fin a descubrir algo que nos venían señalando desde hace mucho tiempo, quizás desde hace 20 años. ¿Quiénes son esos líderes médicos que van a generar estos cambios de fondo? Entonces, creo que con esto tengo tema suficiente para entretenernos con los panelistas. Lo primero que les preguntaría yo, pues ya Jorge Tamayo nos dio su respuesta, pero quiero preguntarles a los panelistas, ¿será que se van a acabar las EPS si avanzamos hacia estos modelos integrales? Prestasalud es un buen ejemplo, ¿no, Juan Carlos? Que usted en su momento lo había señalado como una posibilidad de integración vertical, pero lo que están haciendo es ofreciendo una atención integral. ¿Qué piensan ustedes? ¿El prestador está evolucionando hacia modelos integrados y eso implicará la desaparición del asegurador? José Fernando. No, yo creo que pensar en Sonido. Aló. No, yo creo que pensar que una actuación donde el asegurador y el prestador encuentran los espacios para garantizar que la gestión del paciente se gobierne de mejor manera no significa entregar el rol de prestación al asegurador o entregar el rol de gestión de riesgo, de representación, etcétera, que tenemos los aseguradores. Entonces, lo que parece que el tema evoluciona es en términos de entender y encontrar los espacios donde cada uno de los… Tenemos problemas con los micrófonos. Encontrar esos espacios y esos asuntos donde aseguradores y prestadores aportamos para los resultados, primero pues obviamente con el paciente y luego en la optimización de la gestión correspondiente, pero yo no creo que sea un tema de la desaparición del uno o el crecimiento del otro. Creo que es el crecimiento de los dos, entendiendo bajo qué condiciones se actúa. Y lo otro, con el tema de Prestasalud, pues digamos… Sonido. El hecho de que participen los prestadores en la propiedad de los aseguradores no significa que no se tenga que cumplir con ese rol asegurador. Digamos, ahí hay un asunto donde, y va a ser muy bonito ver cómo evoluciona este tema, pero yo creo que hay unos temas que vamos a ver y que en la competencia vamos a ver cómo se comporta la institución, pero no creo que se acaben los aseguradores. Juan Carlos, yo creo que la pregunta un poco va hacia ¿qué piensan los prestadores de esto? ¿Será que sí van a ganarse un espacio que inevitablemente se lo van a quitar al otro? Pues mire, la esencia de lo que les quise traer hoy en la presentación, que es el sistematismo, da gran parte de la respuesta. La respuesta está en una cooperación horizontal, donde cada uno de los agentes dentro del sistema tiene que entender que
tiene que remodelar mucho de sus comportamientos buscando un objetivo común, que es el tema de agregación de valor en la suma administrativa para la gestión de la salud poblacional, ¿sí? Mire usted que hay una cosa muy evidente en esa presentación y es la siguiente: no hable de propiedad. No se habló de propiedad. Es que en ese debate, en esa discusión moderna, no se está diciendo quién compró a quién o quién es el que coopta a quién, sino cómo trabajamos juntos uno al lado del otro. Nosotros sí, desde nuestro gremio, seguimos pensando que la especialización de roles es una de las cuestiones destacables del esquema Ley 100. Que cada uno haga lo que sepa hacer, que lo aporte de una mejor manera, que se adapte y que en ese esquema que a veces es de pesos y contrapesos, el que salga ganando sea el paciente. Nosotros consideramos que esa es la postura que se va adaptando, pero no se tiene que eliminar del todo. Ahora, hablando del tema neto de integración vertical, que es el debate, digamos, popular hoy en día, a nosotros sí nos parece que seríamos inconsecuentes e inconsistentes si dijéramos que es muy buena cuando es de las IPS y es abominable cuando es de las EPS. No, creemos que ese esquema de pesos y contrapesos, si usted no lo respeta, puede haber unos conflictos de intereses. Mire, Ramón y de todo el auditorio, gran parte del esfuerzo que se tiene en Systemnes es la generación de una serie de herramientas que se pueden vertir en unos documentos o en unos contratos o en unas promesas de valor que no implican que un agente coopte o destruya al otro. Pero a mí me llama la atención en parte de los planteamientos que ha hecho Juan Carlos en los medios, cuando dice que los prestadores asumen ese riesgo, entran en un conflicto de intereses, pero uno ve en conflicto de intereses es porque ya no facturan por cada actividad realizada, sino que reciben un presupuesto fijo, bien sea prospectivo, una capitación, todas las modalidades que vimos acá, y eso los pone automáticamente en un conflicto de intereses. Pero al mismo tiempo lo que uno ve con estas experiencias es que al contrario resuelve muchos problemas de coordinación, de gobernanza, como lo mencionaba el doctor Cardona o el doctor Tamayo. Yo quisiera que nos reflexionara un poquito más como entre ese balance. Desde luego que podría incurrirse en un conflicto de intereses, pero las ganancias de pronto justifican ese riesgo, ¿o cómo lo ve Juan Carlos? O cualquiera de los prestadores, de pronto Eliana nos quiere alguna opinión al respecto con el concepto de redes integradas de la Secretaría. Eliana. ¿Amelia? Amelia, perdón, Amelia. No te preocupes. Se parecen. No, hablando, pues volviendo al tema de gobernanza, yo creo que más allá de que se desaparezca o no se desaparezca el rol de la EPS, yo creo que es más de lograr realmente una gestión compartida del riesgo que viene desde lo público, en este caso el plan de intervenciones colectivas, pero que se logre efectivamente articular ya en el caso de la EPS y el prestador como tal una continuidad en ese riesgo, porque si nosotros por el lado público pues estamos invirtiendo una cantidad importante de recursos para gestionar el riesgo que nosotros con los datos que tenemos hemos identificado, pero si no se logra esa continuidad ya en la prestación de servicios, pues estamos una vez más remando para lados distintos y no logramos un uso efectivo de los recursos. Y esas redes al interior, ¿cómo manejarían ese conflicto de intereses? Porque si ya tienen un presupuesto fijo, ellos y están más cerca al paciente a la hora de tomar las decisiones, tienen que contar esto, cuánto les va a costar y cuánto se les va a llevar del presupuesto. ¿Tienen previsto alguna forma de gestionar, digamos, esas decisiones de manera que se tomen equilibradamente? Pues yo no lo veo necesariamente como un conflicto, lo veo más es como una oportunidad de realmente maximizar pues, los recursos que se están invirtiendo desde lo público y pues ya después en lo privado en lograr estos mismos objetivos que finalmente es controlar la carga de morbilidad y de mortalidad de nuestras poblaciones. Ok. Yo quiero aprovechar la presencia de Santiago acá porque nos puede contar una historia muy parecida a la que nos mostró José Fernando. Él decía en su planteamiento inicial que una cosa era la diálisis como tal, enfermedad renal terminal no es igual a unidad de diálisis. Quiere decir que la propuesta de valor para un paciente con enfermedad renal terminal no es solamente que le cuelen la sangre, literalmente, ¿no? Ese es un paciente que tiene una cantidad de necesidades que van mucho más allá de la simple sesión de diálisis. Y creo que
las organizaciones que manejan ese subsector de los gases medicinales están empezando a pasar por un proceso similar. Santiago, ¿cuál es tu versión desde un sector que aparentemente está muy lejos de la prestación, que es una organización que produce gases? ¿Qué tanto se verán ustedes involucrados en la prestación y eventualmente terminen metidos en un negocio que no es el de ustedes? Como vimos, esta organización de diálisis plantea un negocio que los saca de la simple producción de diálisis y los lleva a crear una propuesta de valor integral, y eso presenta una gran cantidad de virtudes para todos, sobre todo para el paciente. ¿Cómo ven ustedes ese proceso desde el sector de los gases medicinales? Este es un tema que nos pone a pensar mucho, porque como decías tú, el tema de gases industriales medicinales, digamos que el tema medicinal no es el core específico de este negocio. Entonces, cuando empezamos a meternos en el sector salud, sector medicinal, y hemos visto la evolución de que simplemente digamos al inicio, hace unos años, simplemente era la entrega de un cilindro con oxígeno a un paciente X, casi que una operación de correo, ha ido evolucionando y se va empezando ya a generar manejo de poblaciones, seguimiento con terapeutas. Entonces empieza a evolucionar para nosotros, como decías tú, meternos en un negocio que al final tiene unas connotaciones de riesgos y de prestación que no son lo que normalmente hacen ese tipo de compañías. Esto aquí en Colombia, como dices, ha empezado a evolucionar. En el mundo hay muchas experiencias, en Europa, en Estados Unidos, donde ya se tienen unos niveles muy avanzados. Incluso aquí en Colombia alguna compañía ya tiene centros de atención propios donde se reciben pacientes ventilados, o sea, digamos que ya con unas patologías de enfermedades respiratorias y de otro tipo que los atienden. La pregunta es hasta dónde vamos a llegar. Eso es un tema que yo diría que el mercado y la necesidad que se presente nos van a mostrar el camino, pero evidentemente no es algo que nazca desde la industria de los gases medicinales. Eso es un tema que nos va a poner digamos, en la mesa la necesidad que se tenga desde el sector salud al servicio que nosotros prestamos. Ok, interesante, porque los dos procesos se ven muy similares. El de la diálisis ya lleva un avance muy grande y hay unos cambios radicales en la industria de la diálisis que uno los ve como en espejito en el sector de los gases medicinales. O sea que ahí hay un tema estratégico interesante para ustedes. Pierre, como tú probablemente pudiste ver en las presentaciones, todas nos hablaban en un momento dado de un paciente que está en un sitio definido, que tiene un doctor o un hospital o una red a su servicio, pero nadie mencionó la telemedicina. Y me parece muy interesante la experiencia que nos presentó Pierre en Francia, específicamente con pacientes con enfermedad crónica, cómo lograron expandir el alcance de los servicios de salud en todas esas modalidades que mencionaste, para facilitarle la vida a estos pacientes con enfermedad crónica. ¿Cuál sería tu recomendación, Pierre, para que estos modelos que vimos en las presentaciones previas ampliaran su alcance y se pudieran multiplicar para reducir esas barreras de acceso que tenemos hoy con los pacientes con enfermedad crónica? ¿Cuál sería tu recomendación al respecto? Hay dos problemas. El primero es el del gasto. El gasto hospitalario en Francia hoy en día es muy alto. Es superior de 10.000 millones de euros al gasto hospitalario de los países limítrofes europeos. Entonces, la preocupación de los gobernantes franceses es disminuir el gasto hospitalario y reducir el gasto de los transportes. Yo soy nefrólogo. Escuché hablar de la diálisis en Colombia y la telediálisis reduce el
costo del tratamiento por diálisis de un 25% en la medida en que se acerca al paciente de su domicilio y se evitan los costos de transporte sanitario hacia los centros ambulatorios u hospitales. Asimismo, para las otras patologías crónicas, sabemos, por ejemplo, que la insuficiencia cardíaca en Francia genera 2.000 millones de euros de gastos para el Seguro Social. Si organizamos la vigilancia de estos pacientes a domicilio, generamos una economía de 1.000 millones de euros. Es decir, reducimos la duración promedio de hospitalización de 13 días a solo 5 días por año y por paciente. Entonces la telemedicina ayuda a manejar de manera diferente hoy en día las enfermedades crónicas. Son pacientes que nunca se van a curar y entonces hay que integrar el tratamiento en el marco de su vida cotidiana para mantener una buena calidad de vida, reduciendo los gastos de salud al mismo tiempo. Point excellent. Tenemos por ganar, José Fernando, todavía nos falta mucho por ganar según lo que nos plantea Pierre, y pues no puedo menos que emocionarme de saber el espacio tan grande que tenemos por ganar. Pero, Juan Carlos, aquí hay un punto que me surge la pregunta. José Fernando nos presenta disminución de días cama, disminución de hospitalizaciones, ¿sí? Amelia nos dice, vamos a reducir los días cama, a pesar de que van a aumentar 2.000 camas nuevas con las APPs. Todos los programas aparentemente parecerían conspirar en contra de la utilización de los hospitales. Usted nos hablaba ahorita de ese systemness en el cual el hospital se inserta dentro de un sistema y no es simplemente un receptor de pacientes para mantener sus camas llenas. ¿Cómo realmente está cambiando la visión estratégica de los hospitales en Colombia? No esa visión de systemness que me parece bastante interesante como punto de referencia en el mundo. ¿Está pasando eso en Colombia, Juan Carlos? ¿O todavía los hospitales están compitiendo por llenar sus camas, por reducir al mínimo su capacidad ociosa, cuando las tendencias de los modelos integrales, sobre todo en enfermedades crónicas, los están llevando a los pacientes a no utilizar los hospitales? Sí, Ramón, hay esperanzadores ejemplos y uniones y trabajos y modificaciones en la política hospitalaria, no entendida como la política de arriba abajo, sino como la política y los diseños que están emprendiendo cada una de las instituciones. Por supuesto que todavía hay resistencia, pero yo debo decir, es que el asunto no es colombiano, eso es un asunto mundial. La deshospitalización de los modelos, que va de la mano con el repensar el tema del pago por evento, y repensar lo que es la producción solamente vista como volumen, es una megatendencia a nivel mundial. Como alguien decía, nosotros en Colombia todo nos llega tarde, pero ahí es donde yo reivindico el papel del gremio nuestro, diciendo que eso existe, diciendo que ese es el futuro y que no es una cuestión prescindible. Es como que uno diga, no, el Big Data no va a llegar. No, ya está, es más, se está evolucionando y nos está transformando. Entonces, esto es un trabajo de evangelización, de demostración, de adaptación que se va haciendo. Y el tanque de pensamiento que lo está posicionando en Colombia somos nosotros, que es nuestra responsabilidad. De verdad, la responsabilidad profunda de un gremio como el nuestro es pensar en esas cuestiones de hoy al futuro, del mediano y del largo plazo. No solamente atacar la coyuntura, que es tal vez lo que más estridencia tienen los medios. Lo más importante y lo más impactante es esto. Lo estamos haciendo, estamos moviendo el tema del Hospital 360. Ya hay algunas entidades que están pensando, no vamos a construir más, vamos a unirnos de otra manera, vamos a hacer un énfasis mayor en lo ambulatorio, y hay entidades nuestras
que ya tienen uniones virtuosas donde le están dando un gran peso a esa puerta de entrada propia, la están hipertrofiando y están repensando un tema que en el país, no sé por cuál, bueno, por muchos motivos, pero que tal vez no se discute mucho, y es cómo hacer para recuperar la mediana complejidad, Ramón. La mediana complejidad como ese eslabón perdido que no tenemos en muchas partes del país y que nos está causando de alguna manera que todo en ciertas regiones del país dé un salto muy rápido y llegue de una vez a la altísima complejidad que tiene, ustedes saben, pues también sus limitaciones en la operación. Ok. Bueno, creo que entre todo este concierto de actores de ese systemness, al final como que todo llega a la decisión médica, a la gobernanza médica, porque finalmente son los médicos los que toman las decisiones, y como bien lo decía José Fernando, esto no es cuestión de poner auditores a glosar o a revisar o a dar segundas opiniones, ¿sí? O a tratar de coordinar diferentes etapas de un ciclo de atención. Me gustó mucho el planteamiento de José Fernando. Esto no es solamente de coordinación, aquí hay que poner un sistema de gobernanza. Entonces yo quiero resaltar un poquito, porque lo mencionaron todos a su momento, como lo señalaba en mi resumen, pero yo creo que profundicemos un poquito en eso, porque de repente ese rol del médico como un empleado que trabaja de 7 a 1 y un despachador de consulta, de repente se va a revitalizar, a redefinir, a resetear, si se quiere, hacia un doctor empoderado por sus pacientes, pensando en sus resultados. ¿Cómo vamos a hacer para llegar a eso, José Fernando? ¿La experiencia de ustedes con el programa de enfermedad renal terminal de pronto nos da luces en ese sentido? Yo creo que y los aprendizajes que hemos tenido cruzan por varios asuntos. El primer asunto tiene que ver con cómo se entiende la IPS en ese rol, o sea, digamos, la organización como tal. Entonces, hay una primera mirada desde la IPS. No es solamente el tener el médico, sino como IPS entendiendo que asume un rol protagónico en la gestión y en los resultados y en la optimización. Entonces, primer asunto. Segundo asunto, existen mecanismos que permiten mostrarle al personal clínico cómo se están haciendo, si se están haciendo bien y si estamos dando los resultados, o no. Entonces, hay un segundo eslabón allí que tiene que ver con el estar teniendo la posibilidad, sin cambiar la actuación, mostrando qué es lo que está pasando con la actuación. Entonces, va más allá, y aquí viene un tema que es el trabajo de la institución en retroalimentar y trabajar, que es el proceso, es qué pasó con los casos que estaban a su cargo y cómo se pudo establecer que evidentemente sí se agregó valor allí o no. Entonces, ese es un clic, eso parece muy elemental y parece todos los días lo decimos, pero no lo hacemos. Entonces, en la posibilidad de ese seguimiento, de esa mirada desde cómo está evolucionando el asunto y cómo no se queda uno en el primer momento, sino cómo evidentemente sí estamos incorporando y actuando, ese es el tema. Y el último tema tiene que ver con el hecho de que cuando se está pensando en que se está gobernando es la actuación sobre un grupo de pacientes, no tenemos que romper la barrera de que es solo en el ámbito ambulatorio o en la unidad renal donde se actúa por parte de quien está respondiendo por el paciente. Ahí es donde hay otro elemento que nosotros aprendimos. El otro aprendizaje es que si el que lo conoce, lo ve todas las semanas, lo trabaja todas las semanas, sabe quién es, no tiene la posibilidad de incorporar o de actuar sobre cierto tipo de decisiones en otro ámbito por fuera de donde está actuando naturalmente, pues se pierde mucho. Y en ese sentido ahí hay un reto muy grande, que fue lo que nosotros logramos cuando la red se construye con el prestador que está gestionando el paciente, digamos, y se resuelven y se toman decisiones en ese otro ámbito que parece muy difícil. O sea, aceptar que alguien de afuera, que no es natural en la organización,
llegue, o lograr hacer ese link es muy importante y es otro aprendizaje fundamental, es cómo tejer y cómo tener una red allí que va más allá de la propiedad, que va más allá de tener contrato o no tener contrato, sino de cómo ese médico puede actuar en ese ámbito, y es uno de los temas complejos y difíciles. Entonces, digamos, en la medida en que fuimos nosotros aprendiendo, pues en donde las IPS entendían la forma de actuar, nos permitían que esos médicos nefrólogos tuvieran unas decisiones que van más allá, o que no entraran ni siquiera por urgencias, sino que llegaran directamente al servicio a ser atendidos para su patología. Ok. Pierre, ¿quiere aportarnos algo a esa pregunta? Oui, je réagis en tant que néphrologue, puisque… Como nefrólogo, porque conozco bien el tema del diálisis, simplemente yo me estuve interesado por la mejoría del desempeño que mostró el colega durante su presentación, o los indicadores de calidad efectivamente se mejoraban con el tiempo. Y quisiera decir, en el marco de la telemedicina, que arrancamos en Francia un programa de incentivo para los médicos por el desempeño de sus actos médicos, integrando igualmente al IPS en ese incentivo financiero. Hoy en día, en el marco de la televigilancia de las enfermedades renales, el más cercano al domicilio, si se demuestra al cabo de un año una disminución de los gastos del asegurador de más del 5%, el médico y la IPS tienen una ganancia financiera sobre las economías generadas. Y eso es, pienso, una buena orientación para incentivar a los médicos a que tengan un buen desempeño. Retomamos el sistema del Obamacare, que fue desarrollado con ese principio en los Estados Unidos. Là, il y a un point intéressant entre ce que… En el sentido de, primero, poner el foco en los resultados, retroalimentar al médico con los resultados, y segundo, darle los incentivos para que trate de llegar a ellos. Pero me queda una duda. Estamos asumiendo, o puedo entender a partir de esas respuestas, que el médico es una pieza del engranaje de la prestación que se puede mover hacia adelante o hacia atrás con incentivos. Yo tengo la convicción de que el médico, para poder generar esos resultados y para poder responder adecuadamente a esos incentivos, tiene que tener un equipo de trabajo, tiene que tener unas interrelaciones, como lo mencionaba José Fernando. Entonces, creo que el patrón de práctica médica tradicional de un médico en un consultorio, como en una especie de confesionario, tiene que cambiar radicalmente. O el patrón tradicional del hospital, que recibe pacientes agudos y los devuelve a su entorno, tiene que cambiar radicalmente. Juan Carlos, yo quisiera saber ustedes desde el sector hospitalario qué han reflexionado, o si lo han reflexionado, o si han hecho ya propuestas concretas de cómo empezar a cambiar ya no solo este patrón de práctica típico del hospital, sino del médico, porque finalmente el hospital produce lo que los médicos deciden. Entonces, ¿cómo se ha reflejado en ese concepto del nuevo hospital 2.0 el cambio en los patrones de práctica del médico? Está haciendo preguntas fáciles usted, Ramón. Mire, varias reflexiones al respecto. La primera, así como decía ahora que hay que recuperar el papel de los hospitales de segundo nivel o de mediana complejidad, en los hospitales, y usted conoce bien que es una tendencia de los últimos por lo menos 10 años, se está creando o se está recuperando una figura que es el eslabón perdido o el eslabón que faltaba entre lo que es lo administrativo y lo que es lo asistencial. Y esa figura es el llamado hospitalista, que es un, digamos, generalista especializado que hace la coordinación y que hace las veces de lo que hace muchos años, cuando usted y yo estudiamos medicina, era el jefe del servicio. Esa figura es fundamental, porque tal vez
parte de lo que sucede aquí en muchas partes del mundo es la fragmentación se da también por la fragmentación relacionada con la nómina y los turnos. Entonces, es un paciente del cual no hay nadie dueño de ese proceso, sino que es cada 8 o cada 12 horas está cambiando el responsable. Ese es un punto fundamental. Entidades desarrolladas en este país están avanzando en la creación y el fortalecimiento de ese esquema. Lo segundo, zapatero a tus zapatos. Hay que apreciar el valor de la gente que es especialista en administración, en gerencia y en economía de la salud. Y esa integración de ese personaje con los clínicos es fundamental para que pueda haber una gerencia verdadera del servicio. Es decir, hay que ayudar o fomentar la profesionalización de ese papel, que a la hora de la verdad, cuando se junta, se hace la interfaz entre ese especialista en administración, ese hospitalista y ese clínico puro, usted lo que encuentra es que ahí, y yo de pronto difiero un poco de su planteamiento original, que solamente lo centra en el médico. Esto se trata de la creación de equipos transdisciplinares. La entidad que llega a tener un nivel superior de desempeño y que se acerca más al Systems, creemos nosotros es la que es capaz de tener ese tipo de equipos transdisciplinares que se encargan de hacer varias cosas, inclusive la alfabetización o lo que llamábamos ahora la evangelización de todo ese personal que está prescribiendo, de manera que los acercan y les enseñan a la administración, al manejo de datos, a verse a sí mismos en los resultados, y ese es uno de los incentivos. Usted lo preguntaba, el incentivo no es solamente lo salarial o la forma de vinculación, el incentivo es en qué punto estoy yo en esta lista, cuánta eficiencia atada a resultados estoy consiguiendo, cómo estoy aportando yo en el proceso asistencial, la visibilidad, el prestigio, la autosatisfacción, más el tema, que obviamente el tema monetario tiene su interés. Ya para ir cerrando, porque se nos está acabando el tiempo, quiero preguntarles en 10, máximo 20 palabras a cada uno, ¿cuál es el camino a seguir a partir de lo que hemos aprendido hoy? Porque creo que ha sido una mañana sumamente interesante, que nos muestra un camino y que sí es posible. Además, no estamos hablando de cosas que están pasando en la estratosfera ni en otros países, están pasando en Colombia. En 20 palabras, José Fernando, ¿cuál es el camino a seguir? Esos son casi 25 segundos. Camino, yo creo que, digamos, si a uno le dicen cuál es el camino a seguir, lo primero es reconocer que no es cierto que haya una tierra prometida ni que teníamos el paraíso perdido. Entonces, es necesario entender el momento del sistema para dar el paso que sigue en este sistema. Entonces, primero, si a mí me dicen qué es lo que sigue un trabajo entre aseguradores y prestadores, pensando en resultados, pensando en alianzas y pensando en cómo podemos, para ciertos asuntos, generar actuaciones donde se gobierna de manera diferente la gestión de las cohortes, los pacientes, o como queramos llamar. Creo que es entender que hay otro momento, pero no es cierto que estábamos en el mejor de los mundos ni que nos perdimos el mejor de los mundos. Es un momento diferente en este sistema, digamos, que tendríamos que hacer. Muchas gracias. Y acotaría para qué sigue, necesitamos garantizar también una financiación suficiente para que todo esto que estamos hablando se pueda dar, porque tampoco podríamos garantizar este esfuerzo si la financiación del sistema, como lo hemos visto en estos 2 días, no se garantiza. José Fernando se me comió los minutos de los otros. Vamos a ver cómo lo logramos. Santiago. Bueno, desde la perspectiva de la industria de gases, yo pienso que es seguir acompañando. Nosotros en esta industria atendemos en este momento más de 200.000 pacientes domiciliarios de oxigenoterapia. Tenemos terapeutas que hacen seguimiento. Se generan en este momento KPIs para las aseguradoras en términos de pacientes y evolución de pacientes. O sea, estamos empezando a intervenir un poco ya en el sistema de salud. Que como les digo, muchos de nosotros ya somos IPS.
Entonces eso nos está llevando en ese camino. Entonces, como dije al principio, es la evolución hacia la que nos va a decir y las necesidades que presenta el sector y los riesgos que se definan en esa mesa donde se den los alcances, así como se dio en el tema de la diálisis, aquí específicamente en el tema de enfermedades respiratorias, el que va a definir el camino, pero si me decís hasta dónde va a llegar eso, yo diría que no va a ser, no lo tengo claro. O sea, es un tema que desde la perspectiva nuestra más es una decisión de negocio que una voluntad de acompañar o no acompañar. Ok, gracias Santiago. Amelia. Para hacer un poco de eco a lo que dice el doctor Cardona, yo creo que necesitamos articularnos entre los públicos, los privados, los prestadores, las EPS, los pacientes también, anticipando un poco a lo que se viene en la tarde, y usar realmente la tecnología que está disponible, llámese de Big Data, llámese telemedicina, pero necesitamos lograr más con lo que ya tenemos. Yo no estoy necesariamente de acuerdo con que el sistema necesite más recursos. Yo creo que uno puede hacer una metáfora parecida cuando uno se queja del tráfico en Bogotá, dice que es que faltan más kilómetros de calle. Podemos hacer más kilómetros de calle, pero las vamos a llenar con más trancones, podemos tener más recursos y probablemente un año o dos estamos reunidos aquí diciendo que nos hace falta más plata. Entonces yo creo que podemos ser mucho más eficientes y tener mejores resultados con el recurso humano y el capital que tiene el sistema. Muchas gracias, Amelia. Juan Carlos. Parte de los cambios que hay que hacer están en la presentación que yo he hecho del Hospital 360 versión 2, pero recojo algo del insight que hemos hecho nosotros y es debemos tener una mirada más profunda a lo que pasa en el sistema. Tenemos que tener una mirada también de conjunto, es decir, una mejor comprensión y una colectiva comprensión. Si logramos conseguir eso, podemos tener una propuesta colectiva también de reforma. Y yo lo que sí insisto en el tema de reforma, pero viéndola por un lado positivo, y es el siguiente, es que los sistemas de salud son seres vivos. Esto llega, se crea, se expande, llega a su máxima potencialidad, se fricciona con las variables que mencionamos hoy, entra en crisis y se debe reformar, y ese es un ciclo vital. Nosotros, si somos capaces de entender que el mundo ha cambiado y que hay muchas cosas que están cambiando y que nos debemos adaptar en consecuencia, creo que debemos ceder un poco en ese empecinamiento que tienen algunos de no aceptar esa realidad y más bien promover unos cambios importantes en la estructura, donde recojo lo que decía José Fernando. Temas de financiación, por supuesto que los tenemos que volver a hablar. Temas sobre el alcance del aseguramiento, lo tenemos que hablar. Temas sobre la administración del aseguramiento y de la prestación, los tenemos que conversar. Y eso hace parte de lo que uno debería plantear como una reforma a la estructura y a la infraestructura del sistema de salud. Gracias, Juan Carlos. Pierre, tu recomendación desde afuera para nuestro… Oui. Les dépenses de santé. Los de salud van a aumentar en todos los países debido al incremento en la esperanza de vida. Estamos condenados a tener un alto desempeño. Tenemos herramientas digitales, bien sea la telemedicina, la salud conectada, la inteligencia artificial y el Big Data, que deben permitirnos de tener un mayor desempeño para hacernos cargo de los pacientes, y es la medicina del siglo XXI que va a caracterizarse por este tipo de organizaciones nuevas que va a zanjar y cambiar completamente con la medicina del siglo pasado. Donc, je termine. Y muy distantes, pero estoy supremamente sorprendido y gratamente sorprendido, créanme, de ver que hay una convergencia enorme. Creo que la reforma que plantea Juan Carlos la estamos haciendo ya y desde la prestación. Muchas gracias.